En este compilado, seguimos la fascinante historia de Moisés mientras lidera al pueblo de Israel en su viaje desde Egipto hacia la tierra prometida. A través de milagros como el maná en el desierto, el agua de la roca y la entrega de los 10 mandamientos, vemos la fidelidad de Dios en cada paso. Esta segunda parte nos enseña que, con fe y obediencia, Dios siempre guía a su pueblo hacia el cumplimiento de sus promesas. Moisés y el agua de la roca. Una lección sobre la obediencia a Dios. Cuando el pueblo de Israel tuvo sed en el desierto, Dios le ordenó a Moisés que hablara a una roca para que brotara agua. Sin embargo, Moisés, frustrado por las quejas del pueblo, golpeó la roca en lugar de obedecer plenamente a Dios. Aunque el agua salió, este acto nos enseña que la obediencia total a las instrucciones de Dios es clave para honrar su santidad. Moisés y el becerro de oro. La increíble misericordia de Dios. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, el pueblo de Israel hizo un becerro de oro y comenzó a adorarlo, olvidando a Dios. Este acto de idolatría trajo consecuencias graves, pero también mostró la increíble misericordia de Dios. Aunque hubo disciplina, Moisés intercedió por el pueblo, y Dios renovó su pacto, demostrando que su amor es mayor que nuestros errores. Los 10 mandamientos, el pacto de Dios con su pueblo. En el monte Sinaí, Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos, estableciendo un pacto especial con su pueblo. Estas leyes divinas enseñaban cómo amar a Dios y vivir en paz con los demás, marcando un camino de justicia y santidad. Los mandamientos recordaron a Israel que obedecer a Dios trae bendición y fortalece su relación con Él. Acompáñanos en esta travesía para descubrir cómo la fe, el liderazgo y la obediencia de Moisés reflejan el poder, la fidelidad y la misericordia de Dios. Su historia nos enseña que Dios siempre está presente, guiando a su pueblo en los momentos más difíciles y cumpliendo sus promesas. Las lecciones de la vida de Moisés nos inspiran a confiar en Dios y a caminar con Él cada día. Érase una vez, Moisés, el gran líder de Israel, supo que su tiempo como guía estaba llegando a su fin. Reunió al pueblo y les recordó que él no cruzaría el río Jordán con ellos hacia la tierra prometida. Aunque esto era difícil de aceptar, Moisés les aseguró que no estarían solos. El Señor tu Dios irá delante de ti, les dijo. Él derrotará a las naciones que encuentres y te entregará esta tierra que prometió a tus antepasados. Moisés también presentó a Josué como el nuevo líder que los guiaría en su lugar. Con palabras llenas de ánimo, le dijo: sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estas palabras fortalecieron tanto al pueblo como a Josué, recordándoles que la verdadera guía y protección siempre vendría del Señor. Este momento no solo marcó el inicio del liderazgo de Josué, sino también el compromiso del pueblo de seguir confiando en Dios. Moisés, aunque sabía que no cruzaría con ellos, se dedicó a preparar al pueblo y a su nuevo líder para lo que estaba por venir. Y todos los días, Moisés continuó preparando al pueblo para su nueva etapa en la tierra prometida. Escribió las palabras de la ley y las entregó a los sacerdotes y ancianos de Israel, encargándoles que la leyeran a todo el pueblo cada 7 años. Así las generaciones futuras aprenderán a temer al Señor su Dios, les dijo. Moisés quería asegurarse de que el pueblo no olvidara el pacto con Dios y siguiera su camino, incluso después de que él ya no estuviera. Pero Dios también le recordó a Moisés la consecuencia de su desobediencia en Meribá. «Sube al monte Nebo», le dijo el Señor. «Desde allí verás la tierra prometida, la tierra que daré a los hijos de Israel, pero no entrarás en ella». Aunque esto podía ser un momento triste, Moisés aceptó la voluntad de Dios con humildad, sabiendo que había cumplido fielmente su misión de guiar al pueblo durante tantos años. Moisés continuó dedicándose al pueblo hasta el último momento,
asegurándose de que estuvieran listos para enfrentar los desafíos que vendrían. Aunque no cruzaría con ellos, dejó un legado de fe, obediencia y confianza en el Señor, que viviría en los corazones de los israelitas por generaciones. Hasta que un día, Moisés subió al monte Nebo, en la cima de Pisga, desde donde podía ver toda la tierra prometida. Dios, en su amor y fidelidad, le mostró desde lejos el vasto territorio que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés contempló las verdes llanuras, los ríos y las ciudades de la tierra que sería el hogar del pueblo de Israel. Aunque sabía que no cruzaría el Jordán, este fue un momento especial para Moisés. Podía ver el cumplimiento de las promesas de Dios. El pueblo que había guiado durante tantos años estaba a punto de recibir la herencia que Dios les había prometido. En lo alto del monte, Moisés y el Señor compartieron este instante de profunda comunión. Un cierre perfecto para la vida de un líder que había caminado tan cerca de Dios. Desde la cima, Moisés entendió que, aunque su misión personal estaba llegando a su fin, el plan de Dios continuaba. Israel estaba preparado para entrar en la tierra, guiado por Josué, con la promesa de que Dios siempre estaría con ellos. Fue un momento de paz y satisfacción para Moisés, quien había sido un siervo fiel hasta el final. Y por eso, allí, en la cima del monte Nebo, según la voluntad de Dios, Moisés murió. A la edad de 120 años, Moisés seguía siendo fuerte y lleno de vigor, con una vista que no se había debilitado. Su vida había sido dedicada completamente al servicio del Señor y a la guía del pueblo de Israel, desde los días en Egipto hasta los últimos momentos en el desierto. Dios mismo se encargó de enterrar a Moisés en Moab, en un lugar desconocido. Nadie sabía exactamente dónde estaba su tumba, lo que mostraba que su vida y legado pertenecían completamente a Dios. Aunque Moisés no cruzó a la tierra prometida, dejó al pueblo preparado, con un nuevo líder y un pacto renovado con el Señor. La muerte de Moisés marcó el fin de una era para Israel. El pueblo había perdido a su gran líder, pero sabía que Dios seguía guiándolos. Moisés había cumplido su misión con valentía, fidelidad y amor por el pueblo, dejando un legado que sería recordado por generaciones. Ahora, el pueblo debía continuar confiando en el Señor mientras se preparaban para la nueva etapa que les esperaba. Hasta que finalmente, el pueblo de Israel, al enterarse de la muerte de Moisés, lloró por él durante 30 días en las llanuras de Moab. Fue un tiempo de luto y reflexión, en el que recordaron todo lo que Moisés había hecho por ellos como líder, profeta y guía. Su vida había estado marcada por milagros, palabras de sabiduría y un compromiso inquebrantable con el Señor. Después del periodo de duelo, Josué, lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había impuesto sus manos sobre él, asumió el liderazgo de Israel. Josué no solo era un líder capacitado, sino también alguien que confiaba en el Señor, tal como Moisés lo había enseñado. Bajo su guía, el pueblo se preparó para cruzar el río Jordán y comenzar la conquista de la tierra prometida. Aunque Moisés ya no estaba con ellos, su legado vivía en las palabras de la ley que había dejado y en la fe que había transmitido al pueblo. Este momento marcó el inicio de una nueva etapa para Israel, con la promesa de que Dios seguiría cumpliendo su plan, tal como lo había hecho desde el principio. Y desde ese día, Moisés fue recordado como un líder incomparable en la historia de Israel. Nunca más se levantó un profeta como él, alguien que hablara con Dios cara a cara, que recibiera instrucciones directamente del Señor y que fuera un instrumento para llevar a cabo sus planes más extraordinarios. Moisés no solo lideró a un pueblo difícil en tiempos complicados, sino que también fue testigo de algunos de los momentos más grandiosos de la fidelidad de Dios. El pueblo de Israel siempre recordó los milagros que Dios realizó a través de Moisés. Las plagas en Egipto, el cruce del Mar Rojo, el agua de la roca, el maná en el desierto y sobre todo, la entrega de la ley en el monte Sinaí. Moisés les había enseñado a confiar en Dios, a obedecer sus mandamientos y a vivir como su pueblo especial. Cada palabra escrita por Moisés fue un recordatorio de que Dios estaba con ellos y cumpliría sus promesas. Aunque Moisés no entró en la tierra prometida, su vida dejó un impacto eterno. Su legado continuó en las leyes que guiarían a Israel, en las historias que serían contadas de generación en generación y en la relación única que había cultivado entre Dios y su pueblo. Bajo el liderazgo de Josué, Israel cruzó el Jordán, pero siempre con el ejemplo de fe, dedicación y amor por Dios que Moisés había dejado grabado en sus corazones. La vida de Moisés es un recordatorio poderoso de cómo Dios puede usar a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Desde su llamado en la zarza ardiente hasta sus últimos días en el monte Nebo, Moisés nos enseñó sobre la fe, la obediencia y la fidelidad de Dios. Aunque su tiempo terminó, su legado sigue vivo como un ejemplo de liderazgo y confianza en el Señor. Si te inspiró esta historia,
Sigue conectado con nosotros para descubrir otras historias impactantes de la Biblia, llenas de lecciones de fe, esperanza y amor. Cada relato nos muestra cómo Dios guía, protege y transforma vidas. Suscríbete al canal y acompáñanos en este emocionante viaje a través de las Escrituras. Te esperamos para más enseñanzas llenas de propósito. Érase una vez. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas viajaron a través del desierto hasta llegar al monte Sinaí. Este monte era un lugar muy especial, porque allí Dios les hablaría de manera directa y establecería un pacto con ellos. Al llegar, acamparon al pie de la montaña, rodeados de un paisaje imponente y lleno de misterio. Dios llamó a Moisés y le dijo: «Dile al pueblo de Israel que si escuchan mi voz y obedecen mi pacto, serán mi pueblo especial. Serán un reino de sacerdotes y una nación santa apartada para mí». Estas palabras mostraban cuánto amaba Dios a su pueblo y cómo deseaba tener una relación cercana con ellos. Moisés bajó del monte y transmitió el mensaje de Dios al pueblo. Al escucharlo, todos respondieron al unísono: «Haremos todo lo que el Señor ha dicho». Fue un momento de esperanza y compromiso, donde los israelitas reconocieron que Dios los había rescatado y ahora querían vivir para Él. El pacto estaba a punto de comenzar, y el pueblo se preparaba para un encuentro único con su Creador. Y todos los días, Moisés subía y bajaba del monte Sinaí para llevar los mensajes de Dios al pueblo de Israel. Cada vez que Moisés regresaba con nuevas instrucciones, el pueblo escuchaba con atención, sabiendo que Dios estaba preparando algo muy especial. Una de las primeras órdenes fue que debían purificarse, lavar sus ropas y estar listos, porque en 3 días el Señor descendería sobre el monte. Durante ese tiempo, Dios les advirtió que el monte Sinaí era un lugar santo. Nadie, ni siquiera los animales, debía tocar la montaña, porque era donde su presencia estaría. Moisés explicó al pueblo la importancia de obedecer estas instrucciones. Los israelitas, emocionados pero nerviosos, se prepararon con cuidado para ese gran día. Al tercer día, todo cambió. Una densa nube cubrió la cima del monte, acompañada de truenos y relámpagos que iluminaban el cielo. El sonido de una trompeta resonó, haciéndose cada vez más fuerte, y la montaña temblaba. El pueblo, al pie del monte, estaba asombrado y lleno de reverencia. Moisés subió al monte Sinaí, donde el Señor descendió en medio de fuego, mostrando su gran majestad. Era un momento que los israelitas nunca olvidarían. Hasta que un día Dios habló desde la cima del monte Sinaí y proclamó palabras que cambiarían para siempre la vida del pueblo de Israel. Con una voz llena de autoridad y amor, Dios les dio los 10 mandamientos, principios que les mostrarían cómo vivir en relación con Él y con los demás. Los primeros mandamientos trataban sobre su relación con Dios. No debían tener otros dioses, no debían hacer imágenes talladas ni adorar a ídolos. También debían guardar el día de reposo y recordar que el Señor era el único y verdadero Dios que los había sacado de Egipto. Estos mandamientos les enseñaban a honrar y respetar a Dios sobre todas las cosas. Los siguientes mandamientos eran sobre cómo debían tratarse entre ellos: honrar a los padres, no robar, no mentir, no matar, no codiciar lo que no les pertenecía y no ser infieles. Estas leyes los ayudarían a vivir en paz y a cuidar unos de otros. En ese momento, Dios estaba estableciendo un nuevo pacto, mostrando que su amor no solo era para guiarlos, sino también para enseñarles cómo vivir como su pueblo especial. Y por eso, el pueblo de Israel, al escuchar la voz de Dios y ver los truenos, relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte cubierto de humo, quedó lleno de temor. Era una experiencia tan poderosa que los israelitas sintieron miedo de acercarse más. «Moisés, tú habla con Dios por nosotros», dijeron. «Nosotros escucharemos lo que Él te diga, pero que no hable directamente con nosotros o moriremos». Moisés les aseguró que no debían tener miedo, aunque entendía su temor. «Dios ha venido para probarlos», les explicó, «y para que su temor esté delante de ustedes, de modo que no pequen». Moisés les recordó que la majestad y poder que habían presenciado era una muestra del cuidado de Dios, quien deseaba guiarlos por el mejor camino. Entonces, mientras el pueblo permanecía a distancia, Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Allí Dios continuó dándole instrucciones sobre cómo debían vivir y cómo debían adorarlo. Este momento marcó una profunda conexión entre Dios y su pueblo, un recordatorio de que Él no solo los había rescatado, sino que también quería que vivieran en santidad y obediencia.
hasta que finalmente Dios llamó a Moisés para confirmar el pacto con todo el pueblo de Israel. Moisés escribió todas las palabras que el Señor le había dicho y construyó un altar al pie del monte, rodeado por 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Este sería un momento muy especial para sellar el compromiso entre Dios y su pueblo. El pueblo ofreció sacrificios al Señor, y Moisés les recordó el pacto que estaban haciendo con Dios. Leyó en voz alta todas las palabras que el Señor había hablado, y el pueblo respondió con entusiasmo: «Haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos». Era una promesa de vivir según los mandamientos de Dios y honrarlo en todas las áreas de su vida. Este pacto no solo establecía a los israelitas como el pueblo especial de Dios, sino que también marcaba el comienzo de una relación profunda basada en amor, obediencia y confianza en el Señor. Los israelitas entendieron que Dios no solo los había rescatado, sino que también deseaba guiarlos hacia una vida llena de propósito y santidad. Y desde ese día el pueblo de Israel quedó unido a Dios por un pacto especial. Moisés, Aarón y los líderes de Israel subieron al monte como Dios lo había mandado. Allí tuvieron una experiencia única. Vieron una manifestación de la presencia de Dios. Bajo sus pies había algo como un suelo de zafiro, brillante y claro como el cielo. Aunque estaban en la presencia del Señor, Él no les hizo daño. Fue un momento de comunión sagrada que jamás olvidarían. Después, Dios llamó a Moisés a subir solo a la cima del monte. Moisés obedeció, y una nube cubrió la montaña como señal de que Dios estaba allí. Durante 6 días, Moisés esperó, y al 7º día Dios lo llamó desde dentro de la nube. La gloria del Señor brillaba sobre el monte Sinaí, como un fuego ardiente que podía verse desde el campamento del pueblo. Moisés permaneció en el monte durante 40 días y 40 noches, donde Dios le dio las tablas de piedra con los mandamientos escritos por su propio dedo. Este momento marcó el inicio formal de las leyes que guiarían a Israel en su relación con Dios y entre ellos mismos. Desde entonces, el pueblo supo que eran el pueblo elegido de Dios, llamado a vivir en santidad y obediencia mientras avanzaban hacia la tierra prometida. En esta parte de la historia, vimos cómo Dios hizo un pacto especial con el pueblo de Israel, dándoles los 10 mandamientos como guía para vivir en relación con Él y con los demás. A través de este pacto, Dios mostró su amor y su deseo de que su pueblo fuera santo y obediente, viviendo como una nación especial y apartada para Él. No te pierdas la próxima parte de esta emocionante aventura, donde seguiremos explorando cómo Dios guía y cuida a su pueblo en su camino hacia la tierra prometida. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y acompáñanos en las siguientes enseñanzas llenas de fe, amor y esperanza. Nos vemos en el próximo capítulo. Érase una vez. El pueblo de Israel llegó al desierto de Sin, donde acamparon en un lugar llamado Cades. Este era un momento muy difícil para todos, especialmente para Moisés, porque su hermana María, quien había sido una líder importante y una fuente de fortaleza, murió y fue sepultada allí. El dolor llenó el corazón de Moisés y Aarón, pero debían continuar guiando al pueblo. El viaje por el desierto había sido largo y agotador, y el pueblo comenzaba a sentir el peso de los desafíos. Estaban cansados, impacientes y con su fe debilitándose. Cada día se enfrentaban a nuevos problemas, y aunque habían visto la mano de Dios en muchas ocasiones, les costaba recordar su fidelidad. Cades se convirtió en un lugar de prueba para Moisés, Aarón y toda la congregación de Israel. Aunque estaban más cerca de la tierra prometida, las dificultades seguían siendo un obstáculo, y el pueblo necesitaba aprender a confiar en el Señor, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Y todos los días en Cades, el pueblo enfrentaba un problema que parecía insuperable. No había agua para beber. En lugar de recordar cómo Dios había provisto en el pasado, los israelitas comenzaron a quejarse contra Moisés y Aarón, diciendo: ¿por qué nos trajeron aquí? Habríamos preferido morir en Egipto o en este desierto. El pueblo miraba a su alrededor y veía un lugar árido y seco. Aquí no hay agua, no hay cultivos, ni frutos, ni alimento para nosotros o nuestros animales, reclamaban con amargura. Las quejas crecían día a día, y la paciencia de Moisés y Aarón se agotaba mientras intentaban mantener la calma y buscar una solución. La situación se volvía cada vez más tensa. Moisés y Aarón sentían el peso de la responsabilidad, y el pueblo, en su desánimo,
Olvidaba todo lo que Dios ya había hecho por ellos. Era un momento difícil para todos, y aunque la fe parecía tambalearse, Dios estaba por mostrar una vez más que Él siempre cuida de su pueblo, hasta que un día, agotados por las quejas del pueblo y el desafío de guiarlos en medio de tantas dificultades, Moisés y Aarón hicieron lo que siempre habían hecho en momentos de crisis. Acudieron a Dios. Se postraron en la entrada del tabernáculo, buscando su guía y su fuerza. Mientras oraban, la gloria del Señor descendió, llenando el lugar con una luz que les recordó que nunca estaban solos. Dios escuchó sus oraciones y les habló con claridad. Le dijo a Moisés: «Toma tu vara, reúne a todo el pueblo y habla a esa roca que está frente a ellos. Cuando lo hagas, la roca dará agua en abundancia para que todos puedan beber, tanto el pueblo como sus animales». Con estas palabras, Dios no solo prometía provisión, sino que también quería enseñar a Israel una lección sobre su poder y cuidado constante. Este momento no solo era una oportunidad para calmar la sed del pueblo, sino también para demostrar que Dios es fiel incluso cuando su pueblo duda o se queja. Moisés y Aarón tenían la responsabilidad de mostrar la santidad de Dios ante los israelitas, recordándoles que solo Él es la fuente de toda provisión y esperanza en el desierto. Y por eso Moisés tomó la vara como Dios le había ordenado y reunió al pueblo frente a la roca. El pueblo observaba con atención, esperando ver cómo resolvería Moisés su necesidad de agua. Pero Moisés, frustrado por las constantes quejas de los israelitas, les habló con dureza. «Escuchen, rebeldes, ¿acaso debemos sacar agua de esta roca para ustedes?». En lugar de hablarle a la roca, como Dios le había mandado, Moisés levantó su vara y golpeó la roca 2 veces. Inmediatamente agua brotó en abundancia, suficiente para saciar la sed de todo el pueblo y de sus animales. Aunque el agua salió, el acto de Moisés no siguió exactamente las instrucciones de Dios. El pueblo bebió y quedó satisfecho, pero este momento fue un recordatorio de lo importante que es obedecer a Dios completamente. Moisés, en su frustración, había perdido de vista que su papel era ser un ejemplo de confianza en Dios, y que la gloria debía ser dada al Señor, no a las acciones humanas. Aunque el pueblo recibió el agua que necesitaba, algo crucial había cambiado en la misión de Moisés, hasta que finalmente Dios habló con Moisés y Aarón sobre lo que había sucedido. Aunque el agua había salido de la roca y el pueblo había sido saciado, Dios les reprendió por no haber seguido sus instrucciones exactamente como Él lo había ordenado. «Porque no confiaron en mí lo suficiente como para honrarme como santo ante los israelitas, ustedes no llevarán a esta comunidad a la tierra que les he dado», dijo el Señor. Este fue un momento difícil para Moisés y Aarón. Aunque habían sido líderes fieles durante tanto tiempo, permitieron que la frustración los llevara a actuar por su cuenta, sin seguir plenamente las palabras de Dios. Esto fue visto como una falta de confianza en el Señor, y ellos debían asumir la responsabilidad de sus acciones. La declaración de Dios marcó un cambio importante en la misión de Moisés y Aarón. Ellos habían guiado al pueblo a través de muchos desafíos, pero ahora sabían que no entrarían en la tierra prometida. Aunque su papel como líderes continuaría por un tiempo más, este evento mostró que incluso los líderes más cercanos a Dios deben obedecerlo completamente para reflejar su santidad ante su pueblo. Y desde ese día, el lugar donde ocurrió este evento fue llamado Meribá, que significa querella o contienda. Allí, el pueblo de Israel discutió con el Señor, cuestionando su provisión y su plan, pero también fue el lugar donde Dios demostró su fidelidad al darles agua en medio del desierto. Aunque el pueblo recibió lo que necesitaba, este momento quedó marcado como una lección de obediencia y reverencia hacia Dios. Para Moisés y Aarón, este evento marcó un cambio en su misión. Aunque habían guiado al pueblo con valentía y fe a través de muchos desafíos, su desobediencia al no seguir exactamente las instrucciones de Dios les costó la entrada a la tierra prometida. A partir de ese día, Moisés continuó liderando al pueblo, pero sabía que no cruzaría con ellos el Jordán. Esta lección fue un recordatorio de que incluso los líderes más fieles están sujetos a la santidad y justicia de Dios. El pueblo de Israel aprendió que Dios siempre es fiel, incluso cuando ellos fallan. Meribá se convirtió en un lugar que les recordaba tanto el poder como la santidad de Dios, enseñándoles que confiar plenamente en Él es esencial. A pesar de sus errores, Dios siguió guiándolos con amor hacia la tierra prometida, mostrando que su gracia y su plan son más grandes que las fallas humanas. Desde ese día, Meribá quedó como un símbolo del cuidado y la justicia de Dios, quien nunca abandona a su pueblo. En esta historia aprendimos cómo Dios, aún en medio de las quejas y la desobediencia del pueblo, demostró su fidelidad al proveer agua en el desierto. También vimos cómo incluso los líderes como Moisés y Aarón enfrentan las consecuencias de no obedecer completamente a Dios.
recordándonos la importancia de confiar en su plan y honrar su santidad en cada momento. No te pierdas la próxima parte de esta emocionante aventura, donde seguiremos explorando cómo Dios guía a su pueblo hacia la tierra prometida. Si te gustó este relato lleno de enseñanzas sobre la confianza, la obediencia y la fidelidad de Dios, suscríbete al canal y acompáñanos en las próximas historias llenas de fe y esperanza. Nos vemos en el próximo capítulo. Érase una vez, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo instrucciones de Dios, el pueblo de Israel comenzó a impacientarse. Miraban hacia la montaña, cubierta de nubes y relámpagos, y pensaban, Moisés lleva mucho tiempo allá arriba. ¿Y si no regresa? El pueblo, lleno de dudas y temores, se acercó a Aarón con una petición. Haznos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés. Aarón, en lugar de corregir al pueblo, les pidió sus joyas de oro. Reunió todo el oro que le trajeron y lo fundió, moldeando un becerro de oro. Cuando el becerro estuvo listo, el pueblo gritó con alegría: «Este es el Dios que nos sacó de Egipto». Luego organizaron una gran fiesta, ofrecieron sacrificios y participaron en comportamientos desordenados, olvidando por completo lo que Dios les había enseñado. El pueblo había hecho algo muy grave. Habían desobedecido a Dios y habían puesto su confianza en un ídolo que ellos mismos habían fabricado. Mientras celebraban, no se daban cuenta de que su comportamiento estaba apartándolos del Dios verdadero, quien los había rescatado con su gran poder. Y todos los días, mientras el pueblo adoraba el becerro de oro, Dios observaba desde el monte Sinaí lo que estaba sucediendo. Le dijo a Moisés: «Desciende rápido, porque tu pueblo al que sacaste de Egipto ha pecado gravemente. Se han apartado del camino que les mandé y han hecho un ídolo de oro. Están adorándolo y diciendo que ese es el Dios que los sacó de Egipto». La ira de Dios se encendió contra el pueblo, y le dijo a Moisés que estaba listo para destruirlos y comenzar una nueva nación con él. Pero Moisés, lleno de amor por su pueblo, intercedió ante Dios. Con humildad rogó: «Señor, ¿por qué vas a destruir a tu pueblo, al que sacaste con gran poder y fuerza? Si los destruyes, los egipcios dirán que los sacaste solo para matarlos en el desierto. Recuerda tu promesa a Abraham, a Isaac y Jacob, que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas». Dios, en su gran misericordia, escuchó la súplica de Moisés y decidió no destruir al pueblo. A pesar de su pecado, Dios mostró su compasión y paciencia. Moisés sabía que debía regresar al campamento y confrontar al pueblo por su grave error, pero también entendía que la misericordia de Dios era más grande que su ira. Hasta que un día Moisés descendió del monte Sinaí, llevando en sus manos las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios. Estas tablas contenían los mandamientos que Dios había dado para guiar al pueblo. Mientras bajaba, acompañado por Josué, escucharon el ruido que venía del campamento. «Parece el sonido de una batalla», dijo Josué. Pero Moisés respondió: «No es el ruido de victoria ni de derrota, sino de cantos». Cuando Moisés llegó al campamento y vio al pueblo adorando el becerro de oro y participando en una fiesta desordenada, se llenó de ira. En ese momento arrojó las tablas al suelo, rompiéndolas. Este acto simbolizaba la ruptura del pacto entre Dios e Israel debido al grave pecado del pueblo. Moisés tomó el becerro de oro que habían hecho, lo destruyó por completo, lo quemó, lo molió hasta convertirlo en polvo y lo mezcló con agua. Luego obligó al pueblo a beber de esa mezcla, como una forma de enseñarles lo vacío e inútil que era confiar en un ídolo en lugar del Dios verdadero. El pueblo comenzó a darse cuenta de la gravedad de su error y que habían traicionado la confianza de Dios, y por eso Moisés confrontó a Aarón, quien había sido el responsable de fabricar el becerro de oro. «¿Qué te hizo este pueblo para que los llevaras a cometer un pecado tan grave?», le preguntó Moisés. Aarón, tratando de justificarse, respondió: «No te enojes, tú conoces cómo es este pueblo. Me dijeron que les hiciera un Dios porque no sabían qué había pasado contigo. Entonces les pedí sus joyas, las arrojé al fuego, y salió este becerro». Pero Moisés sabía que Aarón había actuado mal al ceder a la presión del pueblo. Moisés se dio cuenta de que el campamento estaba desordenado, y el pecado del pueblo los había hecho vulnerables. Entonces se puso a la entrada del campamento y dijo en voz alta: «Quien esté de parte del Señor, venga a mí». Los levitas, una de las tribus de Israel, se unieron a Moisés en señal de arrepentimiento y compromiso con Dios. Dios ordenó a los levitas que actuaran como su instrumento de justicia, mostrando la gravedad del pecado.
Aunque fue un momento difícil, enseñó al pueblo que el pecado tiene consecuencias serias. Este acto de justicia también marcó a los levitas como una tribu dedicada al servicio de Dios, comprometidos a guiar al pueblo hacia la obediencia y santidad. Hasta que finalmente, al día siguiente, Moisés volvió a interceder por el pueblo. Con un corazón lleno de amor y tristeza, les dijo: «Han cometido un pecado muy grave. Ahora subiré nuevamente al monte para hablar con el Señor. Quizás pueda obtener su perdón para ustedes». Moisés subió al monte Sinaí dispuesto a rogar a Dios por el pueblo. Cuando estuvo ante el Señor, Moisés dijo: «Este pueblo ha cometido un pecado terrible al hacerse un dios de oro. Pero ahora, por favor, perdona su pecado. Si no, bórrame del libro que has escrito». Moisés estaba dispuesto a sacrificar todo para salvar al pueblo, pero Dios le respondió: «A quienes han pecado contra mí, los borraré de mi libro. Ahora ve y guía al pueblo hacia la tierra que les he prometido. Mi ángel irá delante de ustedes». Aunque Dios perdonó a Israel y reafirmó su plan de llevarlos a la tierra prometida, también les recordó que habría consecuencias por su desobediencia. Dios envió una plaga al campamento como un recordatorio de la gravedad del pecado. A pesar de todo, su misericordia prevaleció, y el pueblo continuó su viaje bajo su guía. Y desde ese día, el pueblo de Israel aprendió una valiosa lección sobre obedecer a Dios y confiar solo en Él. Dios le dijo a Moisés que llevara al pueblo hacia la tierra prometida, pero también les advirtió: «No iré en medio de ustedes porque son un pueblo rebelde y podrían provocar mi ira». Al escuchar estas palabras, los israelitas se sintieron profundamente arrepentidos y se despojaron de sus adornos como una señal de luto y humildad. Moisés volvió a subir al monte Sinaí, donde Dios le pidió que tallara 2 nuevas tablas de piedra para reemplazar las que se habían roto. Allí, Dios renovó el pacto con su pueblo. Le dijo a Moisés: «Yo haré un pacto contigo, haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra, y el pueblo verá el poder del Señor». Esta renovación del pacto simbolizaba la misericordia de Dios y su deseo de continuar guiando a Israel a pesar de sus errores. Desde entonces, el pueblo supo que el Señor es justo, pero también lleno de amor y compasión. Este evento marcó un nuevo comienzo en su relación con Dios, quien estaba dispuesto a perdonar y restaurar su pacto con ellos. Con las nuevas tablas de la ley en sus manos y la confianza renovada en el Señor, Moisés descendió del monte, listo para guiar al pueblo hacia la tierra que Dios les había prometido. En esta increíble historia vimos cómo el pueblo de Israel cometió un grave error al adorar al becerro de oro, pero también cómo Dios, en su infinita misericordia, les dio una segunda oportunidad al renovar su pacto con ellos. A través de Moisés, Dios enseñó que, aunque el pecado tiene consecuencias, su amor y su deseo de restaurar a su pueblo son más grandes. Sigue conectado con nosotros para descubrir cómo continúa esta emocionante aventura mientras Dios guía a Israel hacia la tierra prometida. Si esta historia te inspiró y tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos capítulos llenos de fe, esperanza y las maravillosas enseñanzas de la Biblia. Te esperamos con más relatos llenos de propósito y amor.